de ser agradables con él. Parecía desconfiar. Entonces, para mí es parte del criterio A1. ¿Qué dice el criterio A1? Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Por ejemplo, desde un acercamiento emocional anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la emisión de intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Entonces, acá no dice explícitamente desconfianza, pero solo dice que hay dificultades en la reciprocidad emocional, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos. Entonces, parecía desconfiar de las intenciones de los compañeros de clase que trataban de ser agradables con él. Entonces, yo lo coloco acá porque entiendo que es parte de esa reciprocidad. Él desconfiaba aparentemente de sus compañeros, aparentemente sin ninguna causa. Desconfiaba de las intenciones de los compañeros de clase que trataban de ser agradables. Trataban de ser agradables y él lo entendía de otra manera. Entonces, yo considero que en la reciprocidad, ellos eran amables, no podía ser amable con ellos, porque comprendía mal ese acercamiento. ¿Les parece o no? Sí, licenciado. Se elige. Sí, colegio. Bueno, esto está con lo que sospecha, o sea, él, las personas que eran amables con él, él entendía, entendía lo contrario, y las personas que se burlaban de él, otros que riéndose, que se reían de él, él pensaba, él entendía de otra manera ese acercamiento. Entonces, hay dificultades en la reciprocidad. Lloraba a menudo y rara vez hablaba en clase. Lloraba a menudo y rara vez hablaba en clase. Según yo, es A2. Deficiencias en las comunicativas, verbales, utilizadas en la interacción social. Varían, por ejemplo, de una comunicación verbal poco integrada, pasando por la del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Entonces lo coloqué acá porque rara vez hablaba. Entonces podría no ser nada, podría ser simplemente un niño tímido. En los últimos meses varios profesores le habían oído gritar a otros chicos, generalmente en el pasillo, pero a veces en medio de alguna clase. Los profesores no habían detectado ninguna causa, pero en general lo habían, lo habían castigado, no habían castigado a Brandon porque sabían que estaba respondiendo a alguna provocación. Al entrevistarlo a solas, Brandon respondió con balbuceos no espontáneos. Brandon respondió con balbuceos no espontáneos. ¿Eso es un signo o un síntoma? Brandon respondió con balbuceos. Está acá, alentando, o sea, hablando a solas, Brandon respondió con balbuceos no espontáneos. ¿Eso es signo o síntoma? Es un Sí, es signo. un signo, ¿verdad? Si bien está siendo emitido por él, no es algo que él me diga a él, ¿verdad? Brandon respondió con balbuceos espontáneos. Entonces, para parte del criterio A2, sigue siendo dificultades en las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, de verbal y no verbal, anomalía de la comprensión y el uso de estos es una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Entonces, los balbuceos son comunicación verbal, pero muy rudimentaria para la edad de él. A las preguntas sobre el colegio, los compañeros de clase y la familia se sumieron cuando el examinador le preguntó si le interesaban los coches de juguete. Brandon se animó. Entonces, cuando el examinador le preguntó si le interesaban los coches, eso no lo puso acá.
El examinador le preguntó si le interesaban los coches de juguete, Brandon se animó, sacó de la mochila varios coches, camiones y aviones y sin mirar mucho a los ojos se puso a hablar largo y tendido. Sin mirar mucho a los ojos se puso a hablar largo y tendido. Sigue siendo parte del criterio A2, de la comunicación verbal y no verbal. Luego dice sobre los vehículos utilizando aparentemente sus denominaciones. Bueno, todo esto que está acá ya me indica que es parte del criterio B, ¿verdad? Que es intereses, pues, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. Pero digamos, entonces, el muchacho, bueno, aquí le habló de los camioncitos, creo. El muchacho añadió que otros chicos le susurraban palabras malas en clase y que después le gritaban al oído en el vestíbulo y yo odio los ruidos fuertes. Entonces yo lo coloqué de otro color acá porque para mí el muchacho añadió que otros chicos le susurraban palabras malas en clase. Es un síntoma. El muchacho añadió que otros chicos le susurraban palabras malas en clase y que después le gritaban al oído en el vestíbulo. Lo dividí en dos, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo en que el muchacho añadió que otros chicos le susurraban palabras malas en clase, eso es un síntoma. Sí, porque él lo dijo. Él lo está diciendo, ¿verdad? Y como él dice palabras malas, ¿verdad? Entonces para él son malas. Yo no podría, él me lo está diciendo, eso es un síntoma. Luego dice, y yo odio bueno, y es parte del criterio D, que dice el criterio D. El criterio D, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Palabras malas. Entonces, para mí eso es parte del criterio D. Y que después le gritaban al oído en el vestíbulo y odio los ruidos fuertes. Eso es parte del criterio B4. Vemos que dice el criterio B4. Dice hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Entonces a él le molesta que le griten él odia los ruidos fuertes. Entonces es parte del criterio B4, ¿verdad? Porque es hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés habitual por aspectos sensoriales del entorno. Entonces a ellos seguramente les puede molestar un sonido, una luz, aunque también les puede llamar la atención un sonido o una luz. ¿Sí se entiende esa parte? La hiper o la hipo no necesariamente es una molestia, puede ser que sea un gusto, ¿verdad? Aunque regularmente es una molestia, la molestia de los ruidos, molestia a la luz. Eh, indiferencia aparente al dolor, a la temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. O sea, puede fascinarle una luz o en ocasiones puede molestarle de la luz. Dijo que había pensado en fugarse. Dijo que había pensado en fugarse. Es parte del criterio D. O sea, ¿por qué creen ustedes que lo puse como parte del criterio D? Dice que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en diferentes áreas. Entonces yo puse esto que él solo dijo que había pensado en fugarse. ¿Por qué creen ustedes que lo puse en el criterio D? ¿Será porque a la hora de irse o escaparse es como tirar la toalla, como rendirse? Ajá, sí, ajá. Pero voy a leer otra vez el criterio D. El criterio dice, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social,
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Porque él se aisló de la escuela y de su familia y de todo y se encerró en su cuarto. Estaba lejos de lo social, por así decirlo. O sea, no estaba socializando con nadie. Pero cuando él dice aquí que había pensado en fugarse, ¿de dónde creen ustedes que él había pensado en fugarse? ¿De su casa o de la escuela? De la escuela. De la escuela. Significa que el autismo que él presenta le está causando un deterioro, en este caso, en lo escolar. Porque él quiere fugarse de los síntomas, causa un deterioro clínicamente significativo. Por eso lo puse yo acá, porque entiendo que ya le está afectando en lo escolar, tanto que no quiere estar ahí. Pero después había decidido que lo mejor era quizá huir a su propio cuarto. En cuanto al desarrollo, Brandon dijo que su primera palabra a los 11 meses de edad y empezó a utilizar frases cortas a los 3 años. Siempre le habían interesado mucho los camiones, los coches y los trenes. Siempre le habían interesado mucho los camiones, los coches y los trenes. Es parte del criterio B3, que sería el B3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Fuerte apego, preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente severantes. Entonces, él tiene un interés bastante peculiar por los coches y los trenes. Y desde esa época los tenía. Siempre le habían interesado mucho los camiones, los coches y los trenes. Según la madre, siempre había sido muy tímido y nunca había tenido un mejor amigo. Les gustaban, nunca había tenido un mejor amigo, es parte del criterio A3 y parte del criterio C. El A3 dice, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Nunca había tenido un mejor amigo. Entonces yo lo coloco acá porque, como dice, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Entonces, el tener un amigo implica mantenimiento. Entonces, primero desarrollo y luego mantenimiento de esa amistad. Y él no ha podido hacer eso. Por lo menos no ha podido mantenerla porque nunca ha tenido como para mí. Y es parte del criterio C porque dice que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Deben estar presentes en las primeras fases. Y como aquí dice que nunca había tenido un mejor amigo. Entiendo yo que de pequeño, desde los 3 años que están hablando por acá. Les gustaban los chistes y las bromas típicas de la niñez porque lo entiende todo literal. El criterio A2. ¿Qué dice el criterio A2? Dice las deficiencias en las conductas comunicativas, no verbales. Entonces, eso es parte del doble sentido. Él no comprende el doble sentido. Por eso le disgustan los chistes y las bromas. Era tiquismiquis con las rutinas y sin sentido del humor. Cuando dice esto, era tiquismiquis con la rutina y sin sentido del humor. Entonces, para mí eso es parte del criterio B2. ¿Qué dice el criterio B2? Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento. Que se cumple, ¿verdad? Porque tiquismiquis yo entiendo que era delicado con las rutinas. Era delicado con rutinas, o sea, y sin sentido del humor. Entonces, insistencia en la monotonía, excesiva flexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, gran angustia frente a cambios. Tal vez lo del humor no va ahí, pero lo del espíritu sí. En la exploración, Brandon se mostró tímido y por lo general nada espontáneo. El contacto ocular era inferior al promedio esperable. Para mí es parte del criterio A2. Brandon se trabucaba con las palabras, hacía excesivas y a veces repetía rápidamente palabras o partes de palabras. Entonces eso es indicador de un problema ¿de qué trastorno?
Brandon se trabucaba con las palabras, hacía pausas excesivas y a veces repetía rápidamente palabras, partes de palabras. Eso es parte del entorno de la comunicación. ¿Cómo se hace? El Sí, tartamudez. el trastorno de inicio en la infancia es Ajá. Sí, como tartamudez. Ajá. Trastorno de la fluidez. Dijo que se encontraba bien, pero yo que le da miedo al colegio. Lo coloco acá como síntomas de, le da miedo al colegio. Los síntomas, yo creo que digo. Negó tener ideas suicidas u ideas, dijo no tener síntomas psicóticos. Eso no es información importante y como él lo dijo, lo que como un síntoma, dijo no tener, negó tener ideas u homicidas, dijo no tener síntomas psicóticos. O sea, él dijo no tengo alucinaciones, delirio. Entonces, teniendo ya ahí todos los elementos, nos vamos a los criterios diagnósticos. Entonces ya coloco el criterio A, deficiencias persistentes en la comunicación social. A1, A2. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Parecía desconfiar de las intenciones de los compañeros de clase que trataban de ser agradables. Las deficiencias en las conductas comunicativas utilizadas en la interacción social varían. Les disgustaban los chistes y las bromas típicas de la niñez porque lo entiende todo a la clase. En la exploración, Brandon se mostró tímido y el contacto ocular era inferior al promedio esperado. Parte de los criterios A1 y A2. Luego, siempre parte del criterio A3. El criterio A, la deficiencia en el varía. Capaz, pero poco hábil para ser amigos. Especificar la gravedad actual de la gravedad de las deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción. Entonces, en una escala de 1 a 3, ¿qué tan grave está él en la comunicación y la interacción social? Entonces, hay que ir a la tabla. Y pensar en la comunicación, ¿qué tendría que decir interacción social? Dice acá. Entonces, lo que me dice que para poder dar para especificar la gravedad, tengo que especificar la gravedad del problema. Entonces, en unas tres, comunicación y la interfaz. La tabla tiene que decir comunicación social y aquí tiene que decir patrón de contenidos. Entonces yo tengo que ubicarlo acá de 1 a 3 en la comunicación y en los patrones de contenidos distinguidos qué tan grave está. 3 siendo necesita ayuda muy notable y 2 necesita ayuda notable y 1 necesita ayuda. Pues yo lo coloqué en esa portada arriba que necesita ayuda porque dice sin ayuda in situ. Las deficiencias en la comunicación social pasan problemas importantes, dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de las otras personas. Puede parecer poco interés hacer ayuda notables en aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal, problemas sociales, obvios, incluso con ayuda, in situ, y también en la inflexibilidad de comportamiento
causa una interferencia significativa. Entonces, analizando yo, reflexionando con esa tabla, yo llegué a la conclusión en grado 1 necesita. Luego que criterio B, que son patrones restrictivos y repetitivos. De normal. Esto que está en negro es lo que dice el DSM-5. Entonces entiendo que la información que me da caso es era tiquismic rutinas sin sentido del humor. Entonces, insistencia en la monotonía, excesiva en flexibilidad. Pero él era inflexible. Lo que significa la intereses muy restringidos y fijos que son anormales. Se habían interesado mucho los coches y los trenes. Creo que aquí, acá en este apartado hay información aún más específica. Con lo que acá, creo que hay información más específica. Esto se sobre los utilizando aparentemente sus denominaciones exactas. La mecánica de 52 Jaguar. Entonces, él tenía hasta una clasificación de sus camiones. Esta información que está acá complementa o tendría que ir acá porque me describe aún mejor lo de los intereses muy restringidos y fijos que son anormales. Hiper o hiporreactividad de los estímulos sensoriales. No le gustaba que le gritaban al oído y dijo que le odiaba los oídos fuertes. En el criterio B, o sea, patrones restrictivos y repetitivos, entiendo yo que está a grado 1, que necesita ayuda. Luego los síntomas en el criterio C, los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo. ¿Cuáles son las pruebas que tengo yo de que sí comenzó ahí el autismo? A la madre se le saltaban las lágrimas al referir que las cosas habían sido siempre difíciles, pero que habían empeorado al llegar Brandon a la secundaria. O sea que ya desde, tal vez no había sido diagnosticado, pero por lo que da cuenta desde temprana edad, desde antes de los 12 años, ya se le dificultaba. Dijo su primera palabra a los 11 meses de edad y empezó a utilizar frases cortas a los 3 años. Bueno, yo coloqué esto acá, pero porque entiendo yo que aquí ya había un atraso en los hitos del desarrollo. Pero puede ser que no, a los 11 meses de edad que diga su primera palabra, creo que está correcto. A los 3 años que solo utilizaba algunas frases, tal vez ahí sí ya estaba el atraso. Pero esta parte de acá creo que sí está, ahí sí estaba bien. No tendría que estar aquí. De los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes. Dijo que había pensado en fugarse de la escuela y le daba miedo al colegio. Entonces, al parecer, sus síntomas autistas, sí, sus síntomas autistas le están dificultando ya el estar en el ambiente escolar. Entonces, el diagnóstico, de acuerdo al libro de casos, es trastorno del espectro autista, necesita apoyo notable para las deficiencias en la comunicación social y para los comportamientos restringidos y repetitivos, sin déficit intelectual, acompañante, con deterioro del lenguaje acompañante, habla con frases. Esta es ustedes tienen que, en el libro de casos no está el diagnóstico así, pero ustedes tienen que ir a la parte, los especificadores, en esta parte de acá, en los procedimientos de registro, perdón. Aquí explican cómo deben de registrarse los diagnósticos. Entonces, en el DSM-5, a veces no está ni el código. ¿Qué número de casos es este de? Es el 1.3, ¿no? Brandon. Aquí pusieron trastorno del espectro del autismo sin deterioro intelectual. Ah, bien, aquí sí lo pusieron. Mira. Y con deterioro asociado del lenguaje, trastorno de la fluidez en el. Pero yo le agregué algunas cosas, trastorno sin deterioro intelectual también. Necesita apoyo notable. Eso es lo que hay que agregar y eso no le. Pero eso lo encuentran acá en el procedimiento de registro. La gravedad
Se registrará de acuerdo con el grado de ayuda necesaria para cada uno de los dominios psicopatológicos de la tabla 2. Necesita apoyo muy notable para las deficiencias de la comunicación social y apoyo notable para los comportamientos restringidos. O sea, hay que especificar. Entonces yo por eso puse acá. Apoyo notable para las deficiencias en la comunicación social y para los comportamientos restringidos y repetitivos. Porque alguien puede necesitar un grado de apoyo, un grado 1 para la interacción y comunicación social y un grado 3, digamos, para los patrones restrictivos y repetitivos. Entonces, no siempre para criterio A, para criterio B, el grado de ayuda va a ser el mismo. En este caso, sí. Trastorno de vista necesita apoyo notable para las deficiencias en la comunicación social y apoyo notable para los comportamientos restringidos y repetitivos. Pero podría no ser así. Podría ser apoyo notable para deficiencias y apoyo muy notable para los comportamientos restringidos y repetitivos. Sin déficit intelectual acompañante, con deterioro del lenguaje, acompañante habla con frases. Bueno, entonces eso aparece acá. Todos los trastornos tienen esa parte que se llama procedimiento de registro. Y también vienen los especificadores. Entonces, como ya estamos en otro nivel, ahora ustedes, esta parte creo que ya la logran hacer bastante bien, pero ahora ustedes traten de ir a los procedimientos de registro y a los especificadores para colocarlos de la manera adecuada. Porque estaba viendo algunos que solo colocan el nombre y no colocan el código. Tienen que colocar el código F84.0 y F80.81. En el libro de casos no está el código. Ustedes tienen que buscarlo. Luego ustedes tenían que colocar el diagnóstico diferencial. Síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un síndrome genético que tiene bastante, se parece bastante al autismo. Entonces yo lo coloqué que en la anamnesis del paciente no hay referencia a que tenga este síndrome, mientras que sí cumple todos los criterios diagnósticos del TEA. Bueno, yo me fui por la fácil, ¿verdad? Porque habría que explicar, pero yo entiendo que si tuviera un Rett, pues en la anamnesis tendría que existir que se hiciera un análisis genético y que el paciente presenta un síndrome de Rett, porque un síndrome de Rett pues tiene que diagnosticarse mediante una prueba genética. Mutismo selectivo. Las principales diferencias entre las características del mutismo selectivo y las características que presenta el paciente es que en el mutismo selectivo el niño afectado muestra normalmente capacidades de comunicación apropiadas en ciertos contextos y entornos. La reciprocidad social no se ve deteriorada y no se presentan patrones de comportamientos restringidos o repetitivos, y en el paciente estas características sí están presentes y son distintivas del TEA. Entonces, una persona autista puede no hablar tan bien, pero hay diferencias entre el mutismo, que es un niño que no habla. Regularmente el mutismo, el niño habla en la escuela, pero no habla en su casa. Y suponiendo que no hablara ni en la escuela ni en la casa, digamos que fuera un mutismo selectivo o algo extraño, que no hablara en esos dos lugares, pues aún así la comunicación y la interacción, la reciprocidad, porque si un niño con mutismo le pregunta al maestro algo, él se le va a quedar viendo y no va a contestar. O sea, a pesar de que no habló, al igual que una persona autista, hay diferencias, porque el niño con mutismo selectivo sí lo va a ver, o por lo menos vadir esa mirada. En cambio, la persona con autismo ni le evade ni la busca, sino simplemente está en otro, en otro, en otro orden de ideas, ¿no? Entonces, pero yo había que colocar algo acá, yo coloqué eso, ¿no? El niño afectado muestra normalmente capacidades de comunicación apropiadas en ciertos contextos y entornos, y la reciprocidad social no se ve deteriorada y no se presentan patrones de comportamiento restringidos o repetitivos. Y el caso del paciente, aparte de que no hablaba, digamos, tenía comportamientos restringidos y repetitivos. Trastornos del lenguaje y trastornos de la comunicación social. El paciente muestra, porque si se acuerdan, el trastorno pragmático de la comunicación es una persona que no comprende, que no comprende el doble, podría ser una persona que no comprende el doble sentido, que no logra comunicarse, que no logra entender el lenguaje, la forma que otros se comunican con él.
al igual que le pasa en el autismo. El paciente muestra síntomas que no están incluidos en los trastornos del lenguaje, ni en los trastornos de la comunicación social, como los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos o repetitivos o la comunicación no verbal anormal en el caso del trastorno del lenguaje. Ahora, podría darse una comorbilidad. O sea, el trastorno del espectro autista tiene sintomatología de varios. O sea, podría confundirse con un mutismo selectivo, podría confundirse con un trastorno del lenguaje de la comunicación social pragmático, eh, podría confundirse con un trastorno de movimientos estereotipados, porque ya vieron ustedes que el trastorno autista también presenta estereotipias. Eh, podría confundirse con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que presenta algunos rasgos. Y para eso sirve el diagnóstico diferencial. Para que ustedes digan, sí, el niño no entendía el significado el significado de la comunicación, no entendía el doble sentido, por ejemplo, no entendía que se aproximaban a él con la intención de ser amigos y él no lo entendía. Entonces, aparentemente es un trastorno o es un rasgo de un trastorno del lenguaje, trastorno de la comunicación social pragmática. Pero ¿por qué no? En este caso, Brandon no tiene un trastorno de la comunicación social, a pesar de que tiene algunas características. ¿Por qué creen ustedes que no tiene él un trastorno de la comunicación social? Porque va a la escuela. Ujú. Considero que es por las actividades restringidas y los movimientos restringidos que tiene o fijos. Por ejemplo, lo de los juguetes, eso no se presenta en un trastorno de lenguaje. Ajá, o sea, él puede parecer que tiene un trastorno de la comunicación social porque le cuesta entender el significado de la interacción de otras personas con él. Lo mismo le pasa a una persona con trastorno de la comunicación social pragmático, no entiende el doble sentido. El niño con autista tampoco entiende el doble sentido. Pero la diferencia, dice Jonathan, es que a Brandon no entendía el doble sentido y aparte tenía otro tipo de signos y síntomas, como pueden ser eh, ¿cómo se llama? Los patrones restrictivos y repetitivos. Pero podría tener una persona con autismo, tiene indicios también de mutismo selectivo, pero no es mutismo selectivo porque tiene otras características, ¿verdad? Que no están presentes en el mutismo selectivo. Pero sí podría haber una comorbilidad. Así una persona, puede ser raro, pero una persona con autismo se le podría diagnosticar mutismo selectivo, o sea, aparte de autismo, mutismo selectivo. Aparte de autismo, un trastorno de la comunicación social. Aparte de autismo, un trastorno de movimientos estereotipados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo vives? El autismo engloba en una menor medida mutismo selectivo, engloba trastorno de la comunicación social, engloba estereotipías, o trastorno de movimientos estereotipados, tiene esas características. Por lo tanto, no se hace una comorbilidad. Pero ¿en qué momento, en qué casos creen ustedes que sí se podría dar una comorbilidad? O sea, yo puedo diagnosticar el trastorno autista y trastorno de movimientos estereotipados. ¿Cuándo creen ustedes que puede ocurrir eso? Cuando presenta criterios del trastorno de movimientos estereotipados o no. Sí, ahí va cerca, ahí va cerca. Usted ¿Por las autolesiones? Ay, Flor, usted lo que me quiere decir es que cuando cumpla
todos los criterios que dice el trastorno estereotipado que debe de cumplir, entonces se va a diagnosticar un trastorno, aparte del trastorno autista, trastorno de movimientos estereotipados. Ujú. Así, eso me quiere decir usted. Entonces, el trastorno del espectro autista, como le digo, engloba mutismo selectivo, o sea, tiene parte de mutismo selectivo, tiene parte de trastorno de la comunicación social, tiene parte de trastorno de movimientos estereotipados y podría haber comorbilidad cuando la presentación de los movimientos de las estereotipias eh, sobrepasen las esperadas para el trastorno autista. Podría ser diagnosticado con trastorno de la comunicación social pragmático cuando las dificultades en la comunicación social excedan las esperadas para el trastorno autista. Podría ser diagnosticado con mutismo selectivo cuando se muestre claramente que él habla un poquito más. Sería difícil, yo estoy aquí imaginándome tales cosas que no puedo ocurrir, pero o sea, porque un niño autista no va a hablar o va a hablar poco en todos los lugares, pero se podría diferenciar que en la escuela habla menos o no habla nada y en la escuela sí habla algo. Entonces sí podría haber un mutismo selectivo, por ejemplo, en la escuela que no hable para nada, excede lo esperado, excede lo esperado para el autismo, entonces se diagnostica otro trastorno. Por ejemplo, otro ejemplo, eh, la discapacidad intelectual. Muchas personas autistas tienen una discapacidad intelectual, pero no se diagnostica la discapacidad intelectual por separado. A menos de que esa discapacidad intelectual o esa dificultad intelectual exceda los límites de lo esperado para el espectro autista. O simplemente, como dice el doctor, cumple con todos los criterios de discapacidad intelectual, entonces se diagnostica con discapacidad intelectual también. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, no es la gana de molestar al paciente de etiquetarlo. Ah, bueno, le vamos a poner autismo, le vamos a diagnosticar con mutismo, lo vamos a diagnosticar con comunicación social, trastorno de la comunicación social, lo vamos a diagnosticar con trastorno de movimientos estereotipados. No, ¿verdad? El objetivo no es llenarlo de etiquetas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el objetivo? Tengo una persona autista, pero también lo diagnostico con trastorno de movimientos estereotipados porque me doy cuenta que sus estereotipias sobrepasan a las estereotipias esperadas para el autismo. Y le pongo los dos, le coloco los dos diagnósticos. ¿Por qué creen que haríamos eso? ¿Cuál sería el beneficio para el paciente? Mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo le vamos a mejorar su calidad de vida dándole dos diagnósticos? ¿Por qué dice que vamos a mejorar su calidad de vida, Alicia? Porque se van a tratar los dos trastornos o los trastornos que tenga, ¿no? Sí, ajá, sí, así es. Así elige, ajá, sí, el objetivo, o sea, el objetivo de colocar los diagnósticos es porque entendemos que aparte de la ayuda que habría que darle por el trastorno autista, pues hay una ayuda extra que hay que darle para, como dijo la persona del video, para corregir ese tipo de conductas o de estereotipias. ¿Sí? Sería para poder brindarles, o sea, si le damos 4 diagnósticos, es como el objetivo de darle 4 tratamientos específicos. Porque si, por ejemplo, solo le damos el trastorno, el diagnóstico de autismo y aparte tienen demasiados movimientos estereotipados, entonces puede ser que esas estereotipías sigan creciendo, sigan incrementándose, porque no se le dio la atención adecuada en su momento por no darle el diagnóstico. Y de ahí con los demás no hay tanta condición. El paciente no presenta hiperactividad ni excesiva inatención como para considerar este trastorno. La esquizofrenia, el paciente no presenta alucinaciones o delirios, que son las principales características de la esquizofrenia. Bueno, eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Que no tiene y uno tendría que haber evaluado o observado. Factores de riesgo, los factores de riesgo del trastorno del espectro autista son ambientales y genético-fisiológicos.
No hay información en la historia del caso que evidencie factores de riesgo ambientales, pero la madre refiere que el padre del niño tiene ciertos rasgos que son iguales al del niño, por lo que podría ser en cierta parte genética. Y la comorbilidad, en este caso el trastorno del espectro autista es comórbido con el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudez, debido a que se cumplen los criterios de ambos trastornos. Bueno, espero que así lo hayan hecho, o por lo menos algo así. Algo así lo hicieron. Y pues ahí A mí me ya faltaba un montón. más adelante, más tarde, mañana, los invito a que hagan este quiz sobre el TDAH. ¿Cuál es la prevalencia del trastorno? Pues ya lo pueden hacer con tiempo. ¿Sí, Bernie? A mí me faltaba un montón ¿Cómo? Porque que me faltaba bastante información. A usted. Ajá, bueno, o sea, la tenía, pero no en la parte donde usted agregó lo de los criterios. Como no había una instrucción para poder hacerlo así, entonces la hice de la forma más práctica, ¿verdad? ¿En dónde le hizo falta? En donde usted agregó los criterios diagnósticos, o sí había agregado los criterios, pero no los Acá. síntomas. ¿Esto que está acá? Ah, lo rojo, lo que está con rojo. Ah, ya. Pero yo sí les puse todo esto, ¿o no? Yo les- Ajá, o sea, eso sí estaba, pero no había como que una instrucción para poder... yo entendí que ustedes iban a... Yo sí pensé que se entendía que aquí tenían que encontrar, ¿verdad? Eso. Como en el DSM dice, no. las deficiencias en la actividad socioemocional varían. ¿Sí? Y ya no coloqué el Bueno, resto, ¿verdad? Ya no coloqué el resto, pero yo entiendo, parecía desconfiar de las intenciones de los... esto es reciprocidad, ¿verdad? Las deficiencias en las conductas comunicativas utilizadas. Yo creo que nadie lo entendió así, ¿verdad? bueno, al menos yo no lo entendí así, sino que dije, ah, bueno, ahí están los criterios, solo leí más el DSM-5 y pues seguí resolviéndolo, ¿verdad? Igual con los diagnósticos diferenciales, no sabía si escribir literalmente lo que estaba en el DSM-5 o agregar lo que yo pensaba que porque no era eso. Ajá. Es que es diferencial es por qué él tiene autismo y por qué, en qué se diferencia con la esquizofrenia. Bueno, porque no presenta alucinaciones ni delirios, por ejemplo. ¿Por qué tiene autismo y por qué no tiene anorexia? Bueno, porque él no tiene ningún... Ajá, así de obvio, ¿verdad? Así de obvio. ¿Por qué no tiene anorexia? Bueno, porque no tiene ninguna dificultad en la alimentación, no que la anorexia es cuando vomitan, ¿verdad? No se purga, no vomita, por ejemplo. Sí, así era de sencillo. Bueno, entonces cuando nos ponga ese formato, tenemos que agregarle los síntomas y lo quiere en rojo o todo en negrito, porque yo lo tengo en negro, no rojo ni azul. O sea, le cambié los colores. O sea, No, pues todo el lo color tengo no en se negro. yo solo No, no porque importa. no importa. Por ejemplo, acá no hay criterio. Bien, hay A1, A2 y A3, ¿verdad? Pero ya no hay A4 no existe. El criterio A4 no existe. Bien, no existe. No existe. B1, B2, B3 y B4 sí existe. Pero no sé si encontramos el criterio B, los cuatro. El uno no hay. En el criterio B yo no encontré el uno. No sé si ustedes encontraron B1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia. No sé si ustedes encontraron B1, encontraron criterio B1.
Ahí faltaría. Bueno, que estén bien entonces. Y esta semana es el examen. Yo, tenemos que subir el examen el día viernes y ustedes lo van a poder, lo pueden subir hasta el 20. Tengo una pregunta. ¿La otra semana tendremos clases o no? Y no hay clases, no. No, El ok. examen se sube el viernes y lo pueden entregar hasta el día 20. Para esta semana la tarea, yo les pregunté si la querían en grupo, en pareja o individual. Y yo creo que la mayoría pues lo quiere individual. Ya después vamos a ir trabajando eso de trabajar en pareja, porque sí es importante también de que aunque la fulana o el mengano no me lleve bien con ella, pues hay que aprender a socializar. Pero pues de momento no quise tocar esas fibras todavía, Poner presión. pero prepárense, ¿verdad? Porque somos psicólogos, tenemos que aprender a llevar las cosas, a tratar a gente que tal vez no nos cae muy bien, o yo no le caigo muy bien a alguien, pero es parte ya ya no digamos de la carrera, sino de ser humanos. Pero ahorita se va a quedar individual, consiste en hacer una infografía sobre el trastorno que ya lo vimos hoy, Específico del específico del aprendizaje. aprendizaje. Con eso tenía una duda, disculpe. Así como pide la infografía sobre los criterios de, bueno, creo que pide lo último era con no Comorbilidades. sé cómo. Ajá, eso me cuesta. Y el criterio diferencial, O sea, o sea, ahí dos, sí me com- perdí. ¿Cómo lo dos, podríamos hacer? dos comodidades significa que regularmente ese trastorno va acompañado de otro. Entonces ahí la pregunta es, el trastorno del aprendizaje, el trastorno específico del aprendizaje regularmente va acompañado ¿de qué trastorno? De TDAH, ¿verdad? De trastorno de hiperactividad. Pero como es una infografía, solo lo tienen que poner así breve. Seguramente el trastorno de aprendizaje se diagnostica junto con... Esa es la comorbilidad. Más que todo, creo que eso está en el DSM-5, ¿no? Sí, ajá. Gracias. ¿Y qué era lo otro de qué dijo? El diagnóstico diferencial, que era, pues, digamos, lo mismo. O sea, también, pues, imagino que obviamente se diferencia del TDAH o algunas otras que van acompañadas siempre. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué se diferencia el trastorno específico de aprendizaje con otros trastornos? Elic, una pregunta. ¿Por qué en el caso Sí, Evelyn. Se autosilenció, Evelyn. Tengo una duda, ese diagnóstico diferencial siempre lo vamos a trabajar en todos los casos, porque en el anterior no lo trabajamos, solo dimos una explicación? No, no siempre, no siempre. Ok. Solo es cuando usted lo coloque ahí en la hoja de trabajo. Sí, solo cuando se les pide. Bueno, entonces ahí estamos. Licenciado, disculpe. Ajá. Sí, no es mucho pedir y perdone el atrevimiento, pero no sé si hay alguna forma de que nos haga llegar el caso que usted tiene a nuestro WhatsApp o a la plataforma, ya así como usted trabaja su formato para darnos una idea más clara, porque creo que todo lo tenemos, pero no está muy clara la idea de en sí cómo era. Ay, disculpe. Bueno. Pero yo pensé que ustedes tenían este caso, porque este caso ya lo resolví con ustedes o no lo había resuelto tan completo. Creo que Tal es vez la lo computadora. resolvimos, pero no así. O sea que yo después lo corregí, pero ya no fue con ustedes. Y según yo fue con ustedes, pero fue el año pasado con el otro grupo. Sí, he ido. Y todavía le quiero hacer otros arreglos ahí para que quiero que resolvamos un caso en grupo. O sea, ahí en el Google Drive voy a subir uno y que lo veamos resolviendo entre todos. Bueno, ahí se los hago llegar entonces. Los que ya resuelto. Pásale.
No se le vaya a olvidar que mañana se termina. eso. Ah, pero ese todavía no se los puedo mandar porque ese es la tarea. Ah, Para yo llegar tengo una con- pregunta. Yo les puedo mandar el primero, el de discapacidad O intelectual. mándelo, pero cuando ya se haya vencido la tarea, Sí, para que ajá, nos quede ese de... de guía. Ujú, ajá. Vale. Bueno, feliz noche y feliz domingo. Adiós. Adiós, Liz. Cuídese, licenciado, muy amable. Gracias, Ariel. Feliz fin de semana para todos. Fin de Adiós. semana, Adiós, Liz. feliz noche. Ah. Gracias. Semana Adiós, más. Lick.